Hola, ¿qué hay? Bienvenidos. Es un placer estar nuevamente con ustedes a esta hora para entretenerles un rato con nuestras cosas, con nuestra charla y sobre todo con nuestros relatos. Relatos para gente adulta, que también nosotros tenemos derecho a esas historias, por más breves que sean. Es cosa del tiempo, ¿verdad? Del tiempo de que disponemos. Bueno, pues hoy nuestro relato va a ser de capa y espada. Sí, tal como suena, de capa y espada. Y para que nos lea este relato hemos invitado al máximo representante de la capa española en nuestro país, Marcos Seseña. Durante más de 100 años, Capa Seseña ha venido confeccionando capas que han lucido miles de personas, hombres sobre todo. Entonces también la han lucido personajes célebres de la literatura, del cine, de la política, de la pintura. En fin, esta empresa se tiene que sentir como muy orgullosa. Marcos Seseña, bienvenido, gracias por venir. Muchas gracias, Julia. O sea, orgullosos sí que os sentís, ¿no?, de ser los número uno, no exagerado, ¿no? Así tenemos un cartel ¿Sí? en nuestro establecimiento de Madrid que pone número 1 en capas. Es algo ya del año 20 y pico, claro, y que mantenemos, y que yo creo que, no sé si el número 1 en capas, pero desde luego los únicos que diseñamos, confeccionamos y vendemos capas de forma exclusiva, sí. Exacto, no os habéis dedicado capa y también no sé qué y no sé cuántos, no, sobre todo a la capa. Sí. ¿Cómo es, Marcos, la capa española? ¿Qué características tiene? La capa española es un círculo completo de paño especial para capa. Tiene una sobrecapa en los hombros que se llama esclavina y tiene unos broches a cada lado del cuello, que son broches charros de plata. Charro define la procedencia de Béjar, Salamanca. Y luego tiene unas vistas de algodón, de terciopelo de algodón, que suelen ser rojas, granates. Estamos hablando de la capa clásica, de un paño muy especial que es de lana merina. Sí, negra siempre. Sí, casi siempre es negra, aunque en los tiempos mozos de la capa se solía llevar marrón, azul y negra, cada una para un distinto momento del día. Sí, sí, sí. Y se convierte en una prenda cotizada, apetecida por la gente, sobre todo que tiene dinero, a partir del siglo XX o un poco más adelante ya era muy famosa la capa y a partir de vuestro taller. Bueno, hay muchos momentos en el mundo de la capa que además nos superan a Seseña, ¿no? Mucho más de 120 años, esto viene del siglo de oro, pero podíamos decir que yo creo que la capa, depende de la longitud que tuviese, se hacía más noble o más popular. En el siglo XIX la capa la llevaba casi todo el mundo, ¿no? Estoy hablando del público masculino, aunque también la llevaban el público femenino. Y las había largas, cortas, y veías gente con chistera, gente con bombín que vestía la capa, y gente del campo, como se ha retratado también muchas veces, que llevaba otro tipo de capa o la misma pero de otro material, ¿no? Entonces se hace más querida, probablemente esto lo marca el precio, la desaparición de la prenda ya en el siglo XX, y sí, yo creo que ya por el año 20 y pico empieza a ser algo como de un poco más de alto standing. Cuando el famoso motín de Esquilache, que es historia, todavía la familia Seseña no había empezado a hacer capas, seguramente, no sé, ¿eh? Ni lo imaginábamos, no. ¿Qué pasó en aquel famoso motín, Marcos? Bueno, el motín es conocido, relacionado con la capa, porque una de las medidas fue acortar la capa y el sombrero de ala ancha, ¿no? Entre otras cosas para que se viese a los maleantes, ¿no? Porque iban como ocultos en la capa, y también para que se viese el arma que solían llevar bajo la capa, que eran tan largas que ocultaban las armas, ¿no? Pero el motín de Esquilache tuvo muchas más otras medidas, repercusiones como también, por ejemplo, ¿no? restringir el pan a la población, etcétera, etcétera, Bueno, un poco más serias que lo de la capa. Claro. La capa española es tan importante que tiene incluso su propia asociación esto sí, desde principios del siglo XX. Hay una asociación de amigos de la capa, hay una en Madrid, hay una en casi todas las provincias españolas. Mi abuelo, Tomás, la segunda generación de Seseña, fue cofundador de la misma, y bueno, pues tiene un desarrollo paralelo a Capa Seseña, no pertenecemos a ellos, pero sí somos amigos y solemos tener cierta relación de vez en cuando. Y la pregunta obligada, ¿qué personajes ilustres han vestido la capa española, alias Seseña?
como bien tenéis decías, una galería que es un museo, ¿no? Una galería no da de tiempo, retratos. no da tiempo a decirlos todos. Bueno, por ejemplo, pintores. Sí, pues por ejemplo, pintores, pues Ajá. Picasso. Ah, ¿Cómo no voy a nombrar a Picasso, no? sí. Picasso es el gran llevador de la capa, ¿no? Tenía dos de Seseña, está enterrado con una de ellas. ¡Hala! Está Uy, enterrado es con una muy de ellas. curioso eso, ¿eh? Que casi podía ser mi cuento porque es bien bonito, ¿no? Cómo llegó la capa a Picasso, que en ese momento estaba exiliado en el sur de Francia. Sí. Llegó a través del Real Madrid, porque su mujer, su última mujer, Jacqueline Roque, se empeñó en regalarle otra, porque ya tenía una, Picasso, y entonces contactó con Eugenio Arias, que era su gran amigo y el barbero del que se ha hablado alguna vez, que tiene un museo en Buitrago de Lozoya. Ajá. Bueno, entonces, a través del padre de Eugenio Arias, el señor Arias, Ujú. que vino a Seseña, encargó la capa, hizo unos apuntes en el paño, que también era sastre, esos apuntes que solo saben los sastres para que no le cambiásemos el paño y fuese esa capa finalmente la que llegase a Francia. Y a través del jugador Santa María del Real Madrid, que era amigo de Eugenio Arias, se le hizo llegar a Picasso, porque el Real Madrid jugaba un partido en el año 58 por ahí, de Copa de Europa en el sur de Francia, contra el Niza, y le entregaron la capa a Picasso. Esa capa es con la que debe estar amortajado en su mausoleo Picasso. Gracias. Por decisión propia. Bueno, él estaba muerto y su amigo Eugenio, él llevaba la capa siempre. Sí. No sé si dejó escrito. Pero hay personas en sus últimas voluntades. Probablemente se lo dijo a su gran amigo Eugenio Arias, le dijo yo con mi capa o algo así. Entonces llegó, le amortajó y ahí se quedó para siempre. Un detalle de españolidad, según cómo se mire también. Bueno, ¿verdad? es que a Picasso supongo que acentuado por su lejanía, todo lo español le parecía muy bonito y muy de destacar. Y luego, aunque sea un tópico, artistas de cine que nos visitan, ¿verdad? También han pasado por vuestro taller y se han llevado la capa y se han fotografiado con ella. Muchísimos. Bueno, el más reciente fue el ex James Bond, Pierce Brosnan. Sí. Y El guaperas. El guaperas. Qué decir que, bueno, Los hay más era guapos. bastante cabezón realmente, ¿no? ¿Cabezón? Sí, le quedaba cabezón. No, es por decir algo, Sí. sí, nada, un bellezón de hombre, no hay nada sí. que decir. Y te quedas muy impresionado cuando entran y te dicen, vengo 3 días a Madrid y uno de ellos vengo a comprarle esto a mi mujer, que me lo ha encargado, una amiga de mi mujer que no deje de pasar por Seseña. Entonces te quedas anonadado. Hillary Clinton también fue así, entonces... Los Beatles. Los Beatles. ¿Y los Rollins? Los Beatles y los Rolling, no, Mike Jagger tenía alguna, Sí, pero bueno, no sé a lo si... mejor no todos, pero no, sí. teníamos a los Beatles españoles, que eran los Brincos. Sí. Los Brincos les diseñamos unas capas especiales en las que salieron, con las que salieron en muchos discos Estupendo. y en vídeos que hacían por entonces. Bueno, serían muchos los personajes. No Muchísimos. obstante, si alguien no conoce, ¿el público puede entrar en vuestro taller a ver la galería de retratos o no exactamente? Sí, tenemos temporalmente Sí. hacemos alguna exposición. Hemos tenido muchos expuestos durante un tiempo, pero bueno, ahora le hemos dado un aire un poco más minimalista a nuestro establecimiento de sí. Madrid y hemos quitado el ingente número de retratos que teníamos. Entiendo. Bueno, pues una breve relato o leyenda que tienes por aquí, aparte de la anécdota que nos has contado. Bien. Sí, vamos. Vamos a ver. Nos quedan unos 6 minutitos, así que vamos a leer alguna cosa. No es tarea fácil, Venga, seguro que siento, sí. o sea, yo no soy Sí. un lector en alto, ni mucho menos Pero de nada. seguro que lo haces bien. Y he elegido, en primer lugar, la escena tercera de Luces de Bohemia. Bien. Es muy cortita Muy bien. y es muy representativa, primero porque es del año 24, Ajá. es Ramón de Valle Inclán, que es cliente de Seseña en esos años, Ya, qué curioso. y retrata una escena que transcurre muy cerca de la actual tienda de capas Seseña. Pues adelante, Marcos, Seseña. Escena tercera. La taberna de Picalagartos. Luz de acetileno, mostrador de zinc, zaguán oscuro con mesas y banquillos, jugadores de mus, borrosos diálogos. Máximo Estrella y Don Latino de Hispalis, sombras en las sombras de un rincón, se regalan con sendos quinqués de morapio. El chico de la taberna. Don Max, ha venido buscándole la marquesa del tango. Un borracho. Miau. Max, no conozco a esa dama. El chico de la taberna. Enriqueta, la pisa bien. Don Latino, ¿y desde cuándo titula esa golfa? El chico de la taberna, desqueredó del finado difunto de su papá, quien todavía vive.
Don Latino, mala sombra, Max. ¿Ha dicho si volvería? El chico de la taberna. Entró, miró, preguntó y se fue rebotada, torciendo la gaita. Ya la tiene usted en la puerta. Enriqueta la Pisabién, una mozuela golfa, revenida de un ojo, periodista y florista, levantaba el cortinillo de verde sarga sobre su endrina cabeza adornada de peines gitanos. La Pisabién. La vara de nardos, don Max, traigo para usted un memorial de mi mamá, está enferma y necesita la luz del 10º que le ha fiado. Max, le devuelves el 10º y le dices que se vaya al infierno. La Pisabién, de su parte, caballero, ¿manda usted algo más? El ciego saca una vieja cartera y, tanteando los papeles con aire vago, extrae el 10º de la lotería y lo arroja sobre la mesa. Queda abierto entre los vasos del vino, mostrando el número bajo el parpadeo azul del acetileno. La Pisabién se apresura a echarle la zarpa. Don Latino, ese número sale premiado. La Pisabién, don Max desprecia el dinero. El chico de la taberna, no le deje usted irse, don Max. Max, niño, yo hago lo que me da la gana, pídele para mí la petaca al amo. El chico de la taberna, don Max, es un capicúa de 7 y 5. La Pisabién, que tiene premio, no falla, pero es menester apoquinar 3 melopeas y este caballero está afónico. Caballero, me retiro saludándole. Si quiere usted un nardo, se lo regalo. Estate ahí, dice Max. La Pisabién, me espera un cabrito viudo. Max, que se aguante. Niño, ve a colgarme la capa. La Pisabién, pero esa pañosa no dan ni los buenos, por esa pañosa no dan ni los buenos días. Pídale usted las 3 beatas a picalagartos. El chico de la taberna, si usted le da coba, las tiene en la mano. Dice que usted es segundo castelar. Que es usted segundo castelar. Max, dobla la capa y ahueca. El chico de la taberna, ¿qué pido? Max, toma lo que te den. La Pisabién, si no la reciben, don Latino, calla, mala sombra. Max, niño, huye veloz. El chico de la taberna, como la corza herida, don Max, eres un clásico, dice Max. La Pisabién, si no te admiten la prenda, dices que es de un poeta, don Latino, el primer poeta de España. Cráneo privilegiado. Max, yo nunca tuve talento, he vivido siempre de un modo absurdo. Don Latino, no has tenido el talento de saber vivir. Max, mañana me muero y mi mujer y mi hija se quedan haciendo cruces en la boca. Tosió cavernoso con las barbas estremecidas y en los ojos ciegos un vidriado triste de alcohol y de fiebre. Don Latino, no has debido quedarte sin capa. Qué interesante. ¿De Luces de Bohemia hemos dicho? De Luces de Bohemia. Muy bien, pues al final ya nos hemos comido el tiempo. Mira que lo siento, se nos ha ido creía que iba a ser más rápido. Un apunte pequeñito. Capa femenina también, capa española para las mujeres. Capas femeninas se venden más que las capas masculinas. Al día de hoy. Sí. Qué interesante, de verdad. Sí, pues sí. Señoras y señoritas, a nuestra capa, que tampoco será tan cara y también se podrá pagar a plazos. Marcos Eseña, muchísimas gracias por la visita, que ha sido muy, muy grata, y que sigáis teniendo ese triunfo que tenéis con la capa española desde principios del siglo XX, que ya han pasado añitos. Ya han pasado años. Adiós, hasta Muchísimas siempre. gracias. Bueno, pues con la capa española y con estas narraciones relacionadas con la capa española hemos estado. Espero que hayan pasado un rato bueno con nosotros, con Déjate Historias, y hasta una próxima ocasión. Adiós.